¿Recuerdan estas imágenes? La crisis de los refugiados removió conciencias, pero duró poco. ¿Qué pasó con estas personas? Hay aviones, bombas y armas. Salimos en Siria. Antes de venir acá, habían acuchillado a una persona enfrente a la oficina. En una habitación los 5, en un colchón y aguantar frío. Yo aprendí aquí a pasar hambre, a vivir el día a día. Al fracaso europeo se suma la falta de respuesta de un Estado que solo acepta el 5% de las solicitudes de asilo. Europa no ha estado nunca a la altura. El reparto de personas no puede ser un reparto de mercancías. Es ignorar los derechos humanos de personas que lo necesitan. Pero ¿por qué no nos dan la libertad de movernos? Es casi matemático. Cuando la gestión de la respuesta no es suficiente, sube el discurso xenófobo y la intolerancia. Frente a un discurso de odio que amenaza con expandirse, encontramos redes comunitarias que salvan vidas. ¿Qué tal llevas el embarazo? Bien. ¿Necesitas algo? No, tengo cita en mayo. Esta experiencia me ha enseñado a mirar a los ojos a personas diferentes y nos hemos identificado mucho en lo que somos iguales. Pues me suelo venir a la mañana, practicamos castellano en la vida cotidiana. Con Maimuna, que es su ama, llegamos a un acuerdo. Bueno, tú eres su ama saharaui y yo soy su ama vasca. Y eso no quiere decir que toda la sociedad vasca es solidaria con las personas refugiadas. Todavía vemos actuaciones racistas. Los digo textual, aquí no vais a estar, que en el barrio no queremos negros. Por el paso de cebra, un coche no se quería parar, casi me atropella, que si puta negra. Sus vidas están en riesgo, te lo contamos aquí y ahora. Los intereses económicos están por encima de los derechos humanos, están por encima de los derechos de las personas. Germany, Germany we need! We need Germany! En 2015, Europa fue testigo de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos en Siria, Afganistán o Somalia forzaron el desplazamiento de más de 1 millón de personas hacia Europa. Pero buena parte quedaron varadas en Turquía tras un polémico acuerdo por el que Bruselas ofreció 3.000 millones a Erdogan para que no pasaran. Aquella situación removió conciencias, pero algunos afortunados lograron una vida mejor entre nosotros. En Siria ya hay 6 millones de niños que solo conocen la guerra. El conflicto estalló hace ya una década y ha forzado más de 12 millones de desplazamientos. Casi la mitad fuera del país. 5 millones de sirios, como Mohamed y su familia, huyeron lejos del asedio de las bombas, las minas y los ataques químicos. Cuando empieza la guerra, mi padre dice que salimos en Siria. Salimos a Jordania, vivimos en Jordania 6 años. Tenemos en el corazón mucho difícil. Estaban mis amigos ahí, hace agur, hasta pronto. Ahí en Siria, desde empieza la guerra, la vida muy difícil. No hay trabajo, hay aviones y bombas y armas. No puedo comer, no puedo sentar la casa. Desde Siria viajamos a otra zona de largo conflicto, el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, que actualmente se encuentra en una nueva fase de guerra. El pueblo saharaui sufre desde la descolonización de 1975 la represión marroquí que conoce bien Hassan Alia, joven refugiado actualmente en Guipúzcoa.
Hasana, tú eres del Aaiún. ¿Cómo fue tu infancia y cuándo empiezas a tomar conciencia de lo que ocurre, de la situación política? Pues cualquier niño que nazca en las zonas ocupadas empieza a tener conciencia de que vive en un país ocupado por muchas cuestiones. Todos los niños que hemos nacido en la zona ocupada hemos sufrido bullying escolar dentro de las escuelas por parte de los profesores marroquíes que llevan una estrategia, una política en contra de los estudiantes saharauis. Entonces yo como niño, como miles y miles de niños que hemos nacido, que hemos tenido la mala suerte de nacer en un país ocupado, pues siempre hemos sufrido desde nuestro nacimiento. Los profesores nos pegaban, nos torturaban dentro de las escuelas. Incluso en los institutos, en las escuelas, ahí están el ejército dentro de las escuelas, estaban viviendo en unas aulas que están vacías. Nunca hemos tenido una infancia normal. He visto cómo entraron a mi casa, empujando a mi madre, pegando a mi hermana. Tú empiezas en la lucha pacífica con 17 años, muy joven. En 2005 pues, participé, como la mayoría de los jóvenes, en la lucha pacífica por la independencia del pueblo saharaui. Y desde entonces pues, empecé con una serie de torturas y malos tratos y detenciones. Pues, en muchas ocasiones buscándome, pues, mi familia y mis hermanos han sufrido malos tratos. ¿Tu vida siempre ha estado en riesgo? Sí, como la mayoría de los saharauis que vivimos en las zonas ocupadas. Todos los tipos de tortura que puedes imaginar, pues lo he vivido y lo he sufrido. Te quitan toda la ropa, te echan agua fría, te intentan amenazar de que te van a violar, te quedas horas colgado desde los pies, te pegan de manera brutal y es algo que te queda para siempre. ¿Te ha dejado marca? Sí, marcas físicas y también psicológicas. Siempre te quedan estos malos recuerdos. Según la Convención de Ginebra de 1951, a las personas que llegan de países en conflicto o tienen fundados temores de ser perseguidos por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se les debe reconocer el derecho al asilo, algo que no ocurre con los migrantes económicos. Una distinción que explica así Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado. Una persona se diferencia a nivel normativo entre una persona refugiada y entre una persona migrante. Hay normas distintas que protegen o que amparan a una y otras personas y a las personas refugiadas hay que garantizarles una protección porque son personas que huyen las diferentes causas de persecución. Pero una persona que se califica de migrante a priori porque se ha marchado de su comunidad, porque no tiene trabajo, porque no tiene garantizado el servicio sanitario, porque no puede educar a sus hijos, no deja de estar huyendo de una violación de sus derechos fundamentales básicos. Igual no se le califica como refugiada, pero eso no significa que no sea migrante forzada. La crisis de los refugiados inauguró una nueva cultura de la bienvenida bajo el lema Welcome Refugees, pero el reparto en cuotas y campamentos como el de Moria, con 13.000 personas hacinadas a las puertas de la Europa continental, han puesto de relieve el fracaso comunitario. Europa, en la acogida de las personas refugiadas, lleva fracasando mucho tiempo. A pesar de haber intentado crear un sistema común de acogida, en lugar de esa norma desarrollarla y generar un programa de acogida igualitario o semejante en todos los países europeos, en la actualidad, después de muchos años de construcción de esa política común, sigue habiendo unas diferencias muy grandes. Y el reparto de personas no puede ser un reparto de mercancías. Eso es en lo que se ha convertido. Ningún país europeo, cuando se llegó a los acuerdos de reubicación para apoyar a Grecia y a Italia, cumplió con las cuotas de reubicación a las que se había comprometido. Europa no ha estado nunca a la altura. Nunca jamás ha estado a la altura. Europa tiene un montón de tratados internacionales, tiene un montón de norma que regula los derechos de las personas que huyen, que se supone que deben de garantizar sus derechos e incumple sistemáticamente aquello que ha acordado a nivel de todos los estados de la Unión. ¿Crees que Europa responde ante estas personas? La crisis de refugiados es la mayor vergüenza de Europa. En este año 2021, pues una media de 4 personas por día están perdiendo su vida en el mar. Pero hay que decir también que Europa es el culpable y responsable de lo que está pasando en muchos países, cerrando frontera a miles y miles de personas que huyen de su país de origen, que las graves violaciones de derechos humanos que cometen estos gobiernos
que están apoyados por la Unión Europea y por los países europeos. Europa está negociando un nuevo pacto sobre migraciones y asilo en el que están implicadas organizaciones internacionales como ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sophie Müller es la representante de ACNUR en España y trabaja en estrecha colaboración con las autoridades del Estado. ¿Cuál es el origen y la casuística de las personas solicitantes de asilo que llegan a Euskadi? Son las grandes mayorías de Latinoamérica y de Centroamérica. Cuando hablamos de una cantidad en el 2020 de 88.000 solicitudes en España, había entre 3.000 y 4.000 solicitudes en Euskadi. Por ejemplo, en la crisis de Canarias, ACNUR actúa porque es una crisis migratoria, también hay personas que necesitan asilo. ¿Cómo se diferencia o quizá no hay que diferenciar? Cuando hablamos de un flujo mixto, hablamos de en la misma embarcación personas que son en necesidad de protección internacional y otras personas que no, que tienen una visión, un objetivo distinto, que no están huyendo, que están buscando una vida mejor por razones económicas. Sí, hay una margen de condiciones que son iguales para todos, pero también después unos derechos que son distintos. La concesión de asilo está viviendo un retroceso en la Unión Europea. En 2020 apenas la mitad de los demandantes consiguió el estatus de refugiado. En el Estado español, 68.000 personas vieron denegada su solicitud. Desde 2015 se ha llegado a multiplicar por 30 el número anual de solicitudes de asilo en Euskadi, llegando a la cifra récord de 4.827 en 2019. Esta cifra bajó en 2020 un 36% y aunque Vizcaya sigue concentrando la mayoría de las peticiones de asilo, destaca Guipúzcoa como el único territorio donde subieron. El perfil del demandante de asilo está ligeramente masculinizado. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 34 años y los menores representan en torno al 18% de las solicitudes. Casi 9 de cada 10 son realizadas por personas de origen latinoamericano, aunque tras la llegada de 23.000 personas a Canarias, los malienses se han convertido en la tercera nacionalidad. Nos acercamos hasta un albergue de primera acogida en Oñati para solicitantes de protección internacional. Sara, ¿de dónde eres? Soy mexicana, del estado de Durango. Soy marroquí, del norte, de la región del Rif. En Mali hay un problema de esclavitud. Estaba con mi familia y éramos esclavos de otra familia. Estaba con mis hermanas. En la región del Rif tenemos problemas con la monarquía y el gobierno marroquí. La policía marroquí nos maltrata. Por otro lado, tengo una enfermedad crónica llamada temblor esencial y allí no tengo acceso al tratamiento. Decidí tramitar el divorcio porque estábamos corriendo peligro por amenazas de mi ex esposo, que si íbamos a cualquier otra parte de la República Mexicana, él nos iba a encontrar. Su hermano se dedica al narcotráfico. ¿Cómo hiciste el viaje? Pedí un visado Schengen y primero fui a Francia. Después decidí venir a España para pedir asilo. Se nos terminó el dinero. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos casa, no tenemos comida. Entonces escuchamos que País Vasco, el CEAR, sí nos brindaron la ayuda que tanto necesitaba. ¿Te quedarás en este centro hasta la resolución de la solicitud? Sí, me tengo que quedar. No tengo otra opción. Tenemos que permanecer en este lugar. Podemos tener una vida mucho mejor. ¿Qué es lo más duro de dejar tu país? Lo más duro es dejar a tu familia. Si un día recibes respuesta positiva a tu petición, ¿qué te gustaría hacer? Lo primero, trabajar, construir una familia con mujer e hijos y que sean felices. Y yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la voz. Entre los grupos que deben ser protegidos como refugiados se encuentran las personas perseguidas por su identidad de género o su orientación sexual, víctimas en los 70 países que todavía hoy criminalizan al colectivo LGTBI.
Colombia reconoce los derechos de los homosexuales, pero apenas los defiende a causa de los prejuicios que prevalecen en la sociedad. Solo en 5 años se han producido más de 540 muertes violentas de la población LGTBI en Colombia. Adolfo Guerra huyó para no entrar en la estadística y consiguió asentarse en Bilbao. Nos encontramos en Bilbao, en el barrio Uribarri, donde he materializado mis sueños. Les quiero mostrar el bar Venecia, un bar que se ha creado con pasión, con dedicación y con muchas ganas de construir un sueño que dejé atrás. Abrí las puertas al público el mismo 14 de marzo, justamente el día del confinamiento. Mi vida en Colombia, en teoría era una vida normal, como todo chico de 33 años, pero cuando te das cuenta de que para la sociedad tú no eres un chico normal y te ven como un bicho raro, toda la expectativa cambia de tu vida. Colombia es un país demasiado homofóbico. Es más delito ser gay que ser delincuente. Total. Más de la zona donde soy yo, que soy de la costa, donde hay muchísimo machismo, donde el machismo es increíble y donde hay mucha gente que le da miedo salir, como se dice, del armario por temor al ser tildado, señalado, burlado. Nunca me sentí aceptado, nunca me sentí incluido. Y cuando iba a mi casa, que creía que este iba a ser el lugar seguro para mí, pues nunca lo fue. En mi casa me daban cinturón casi que a diario. Yo recibí cinturón como hasta los 30 años. Llegó un momento en que me creía de que yo era un castigo, porque la misma sociedad me lo hacía creer. Llegó un momento de creerme de que los golpes eran algo normal que tenían que recibir un gay. Y de manera indirecta fui forzado a casarme. Y tuvimos una hija actualmente tiene 10 años. Monté una discoteca en mi ciudad. Una discoteca que yo me sorprendí mucho el boom de la discoteca. Yo decía, madre mía, no pensé que iba a tener tanta aceptación. Todo era normal hasta cierto punto. Cuando de pronto en mi tierra, en Colombia, que esto no es un misterio y que todo el mundo lo sabe, existen bandas delincuenciales que operan en todo el territorio colombiano. Me abarcó una a mí. Y bueno, al principio traté de manejar yo la situación. Iban a la discoteca, consumían, no me pagaban. Y así se fue convirtiendo eso en una bola de nieve que no me di cuenta en qué momento se me escapó de las manos. Cuando decidí vender el bar. Ellos siguieron extorsionándome hasta que dije que un día que no podía más porque realmente no tenía más dinero. Y me abarcan un día cualquiera, me dan una golpiza. Duró 2 días en la clínica inconsciente. Cuando despierto, hablo con mi madre, le comento la situación, hablo con mi mejor amiga, me sugieren que vaya a la Fiscalía General de la Nación de Colombia y ponemos la denuncia. La misma fiscal, ya explicándole todo lo que había pasado, sugiere poner tierra de por delante hasta que se calmen las cosas. Y es cuando comienzo a preguntar, a indagar. Hablo con un amigo que está aquí en Burgos y le comento la situación en la que estaba pasando y me comenta sobre el proceso de asilo. Soy mujer que cuando canta grita. Después de Siria, Colombia es el país con más desplazamientos forzados, la gran mayoría internos. 8 millones de personas han tenido que dejar sus hogares por culpa de una violencia que no ha cesado tras el acuerdo de paz de 2016. Erika y su marido Eduardo salieron del país después de ser extorsionados. ¿Te acuerdas cuando tomamos la decisión de salir de Sí, Colombia? fue una decisión bastante dura. Encontrarnos con un invierno que no conocíamos ni teníamos ni idea, sin vestuario ni nada, en una habitación. Bueno, no fue fácil, ¿no? Sí, además que los niños se enfermaron, que les dieron, ¿te recuerdas? La enfermedad que no les di en Colombia les vino a dar aquí apenas llegamos. Ya han pasado 3 años casi. A la final salimos es para buscar una mejor calidad de vida para nosotros, para los niños. Fue bastante difícil tomar esa decisión
porque siempre he sido muy arraigada a mi familia, ¿no? El hecho de partir así en una semana sin decir nada a nadie fue un poco duro, sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, pero con la determinación fija de que íbamos para una mejor calidad de vida para nuestros hijos y sobre todo la seguridad. Venir aquí a Guipúzcoa a instalarnos, el ubicarnos en una habitación, es que es de verdad, en una habitación los 5, muy difícil. En un colchón, unos en la cama y aguantar frío. Yo decía, no, esto es un tema de verdad muy, muy complicado. Aquí si tú no estás empadronado, no existes, se te dificultan las ayudas. Fuimos a trabajo social en el ayuntamiento, todos a querernos ayudar, pero no podíamos porque no teníamos ese papel. Fue un tiempo, ¿no?, que pasó ahí mientras pudimos lograr entrar a un piso con mucha dificultad, porque las inmobiliarias aquí decías, tengo hijos, y de una vez te decían no. O sea, fue un tema bastante negro para nosotros, porque ahí sí fue un tema como de racismo, digo yo, porque entonces si tienes hijos no puedes alquilar, o porque eres inmigrante no puedes alquilar. Hasana llegó de manera más sencilla gracias a un curso organizado por Itziar Fernández, una activista vasca con la que coincidió en el Campamento de la Dignidad. Desde que Hasana pisó Euskadi, Itziar ha sido su segunda madre. Aishama, Kaixo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Bueno, neko ondo. Osoa, Bernat, ¿qué tal están? Osoa está muy bien. Las niñas. Bernat muy bien, las niñas estupendas. Siempre cuando vengo aquí me acuerdo de... pues casi todas las decisiones que he tomado, pues desde esta sala. Pues para mí pues ha sido más que una madre, ¿no? Porque pues a lo largo de estos años, estando sin digamos mi familia, pues tú has sido mi madre, mi hermana, mi compañera, todo, porque me has apoyado en todo. Bueno, mamá, dame un abrazo. Tía. ¡Hala! Ongitorri, etxea. Es que ricasco. Fui yo a buscarlo a Layún y vinimos los dos juntos, y la verdad es que fue cuando llegamos a casa, en el garaje había un cartel enorme con un Ongitorri Hasana que habían hecho Osoa y Bernat. Sí, fue muy emotivo. Para mí fue muy importante que mi hija y mi hijo le acogieran como un hermano más, ¿no? ¿Qué te lleva a decidir dar el paso de quedarte aquí? Yo entré a Euskadi el día 1 de octubre del 2011 para estar 3 meses en el programa de formación, y un mes después de mi entrada a Euskadi salió la búsqueda y captura del Tribunal Militar y tomé la decisión de quedarme y presentar asilo. No ha sido fácil tomar la decisión porque yo tenía claro que quiero volver y quiero continuar mi lucha, y teniendo compañeros que están hasta hoy en día encarcelados y cumpliendo condenas muy duras. A ti un tribunal militar te condena a cadena perpetua. A finales del 2011 presenté el asilo y he estado esperando la respuesta del Ministerio del Interior, como la mayoría de los solicitantes. En febrero de 2013 se celebró el juicio y ahí me condenaron a cadena perpetua de rebeldía, junto con mis compañeros que hoy en día, en este momento, están cumpliendo cadenas perpetuas, 30 años de cárcel, 25 años de cárcel y 20 años de cárcel. Tú solicitas el asilo y te es denegado. Correcto, la verdad ha sido una decisión vergonzosa por parte del Ministerio del Interior. Presenté cientos de justificantes, mis denuncias ante los tribunales marroquíes, que he sufrido tortura y malos tratos, fotos y vídeos de cómo la policía me maltratan y maltrata a la población saharaui. ¿Cómo se explica que denieguen una solicitud tan acreditada? Pues la verdad tiene un significado, que los intereses económicos están por encima de los derechos humanos, están por encima de los derechos de las personas. Ante esta decisión de denegarte el asilo, se activa una ola de solidaridad en Euskadi, el caso llega hasta la Audiencia Nacional y finalmente lo consigues. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Pues la verdad fue increíble, una pasada. Yo me acuerdo que pasaba por las calles de Bilbao, de Hernani o de San Sebastián, me para la gente que no lo conozcan o nada y dice,
Asana, ¿te podemos llevar a algún sitio, a un sitio seguro? Me acuerdo de un señor anciano, me paró en Donosti y me dijo, mira que tengo una casa en Baserri, en el monte, toma la llave, vete ahí, escóndete para que no te lleven. Y esto la verdad para mí fue algo brutal. El apoyo de la sociedad es muy importante. La presión popular puede conseguir incluso hasta cambiar políticas. En España solo se aceptan un 5% de las solicitudes. ¿Por qué? ¿Por qué tan pocas? Hay una situación de estos flujos mixtos que se han encontrado con una necesidad de pedir asilo y que pues, el Estado español le reconoce solo a una cantidad limitada el estatuto de refugiado. También hay que decir que para personas venezolanas, estas personas no entran en los 5% de reconocimiento de tasa de protección. Se le da un estatus humanitario, de residencia humanitaria, por razones humanitarias, de protección internacional, y esta cifra es una medida, digamos, pragmática de otorgar una cierta protección, pero no es la protección internacional de refugiados. Y entonces es una cantidad muy importante de personas que se quedan fuera de este porcentaje. Las causas que dan lugar a este escaso reconocimiento pues es el poco compromiso político que existe en este país con las personas refugiadas. Y sobre todo es esa creencia permanente de que cuando se protege a una persona y se le reconoce la protección, eso va a dar lugar a que vengan muchas más. El tan manido efecto llamada que realmente sirve de excusa para violentar los derechos humanos, para no garantizar y ser respetuosos con los mismos cuando realmente el efecto llamada no existe. La pandemia ha provocado una caída en las solicitudes de asilo tras el cierre de fronteras. Esta circunstancia excepcional ha puesto freno a una tendencia en aumento durante los últimos 6 años. España se encuentra junto a Alemania y Francia entre los países europeos con más solicitudes de asilo, pero su realidad es bien distinta. Mientras en el Estado se ofrece protección a 1 de cada 20 solicitantes de asilo, atendiendo el 5% de las peticiones, en Alemania se alcanza el 44% y en la vecina Francia el 22%. También se sitúa muy por debajo de la media europea. Contrasta con la cantidad de permisos de residencia por razones humanitarias, 40.726, la mayoría para venezolanos por la inestabilidad política que atraviesa el país. Sin embargo, muchos se quedan fuera de toda protección. ¿De dónde eres? Soy de Nicaragua. ¿Por qué decidiste irte de Nicaragua? Ha sido por la represión política que hubo en mi país. La policía nos andaba siguiendo. Fue una reforma que hubo en mi país que no estuvimos de acuerdo. Pediste asilo, ¿verdad? Nos salió la resolución en 2 años y bueno, ha sido denegada. Nos encontramos, la verdad, muy mal. Yo soy de Guinea-Conakry. Tengo muchas razones para salir de mi país. Los muertos de diario que no se hablan en los medios de comunicación. ¿Cuándo solicitaste el asilo? En 2018 me han notificado que no me dan, porque en mi país hay todo. Hay la libertad de expresión, hay la seguridad, que hay un gobierno que es democrático, que está elegido, pero que es una tontería, es falso. Es que es una manera de legitimar los dictadores que tenemos en África. ¿Y por qué os deniegan? No sé qué estrategia usarán ellos o qué medida, porque es cuestión de suerte. Esperábamos una respuesta positiva, pero pues nos han denegado y justo ahora que estoy embarazada, ya a poco de parir. ¿Consigues trabajar de alguna manera? Cuando me han quitado el asilo, me han llamado para trabajar. No puedo trabajar ahora, me han quitado la tarjeta. Hemos quedado sin empleo, pasamos casi 2 años trabajando. La empresa, aunque no quería que nosotros nos fuéramos, ha tenido que prescindir de nuestros servicios. Ya no podemos estar dados de alta en la seguridad social y como estamos de manera ilegal, pues no podemos ni siquiera aplicar al paro. Estamos viendo ahora con SEAR para ver si puede recurrir. El recurso no vale para nada porque un abogado no puede ir enfrente de la decisión del ministerio. Es una utopía. Para vosotros no es una opción volver a Nicaragua. No podemos volver. Estábamos en una lista como preso político y ese es nuestro temor. Si nosotros regresamos, pues ya sabemos lo que nos puede esperar. Es ignorar los derechos humanos de personas que lo necesitan.
La crisis sanitaria está acelerando el retorno de muchos migrantes, más de 90.000 en el primer semestre de 2020. En el lado contrario, quienes se quedan apenas consiguen la protección internacional, sobre todo los colombianos, que el año pasado acumularon 38.000 solicitudes de asilo con respuesta negativa. Mi marido logra empezar a trabajar aquí en Tolosa. Cuando ya estamos aquí, en agosto, nos dan la respuesta de negación. La negación del asilo fue porque, entre comillas, había un tratado de paz con Colombia. Mi marido le toca decir el tema, que le han quitado el permiso de trabajo y nos cortan esa ayuda y volvemos otra vez para atrás. Podría decir que es bastante injusto, muchas situaciones que se presentan. Hemos conocido personas que les han negado, como también que les han aprobado, pero ya más que todo personas de otro país, por lo menos Venezuela, han sido más aprobados. No sé en qué varía la situación, pero de los que yo conozco de mi país han salido negados. ¿Por qué se tiene una consideración diferente con los venezolanos respecto a los colombianos o los nicaragüenses, por ejemplo? Pues eso ha sido una respuesta que desde el ACNUR hemos reconocido como una respuesta pragmática a un salto, una subida de las cifras de llegadas y de solicitudes venezolanas en 2018-2019. Esta medida, esta decisión se ha tomado al inicio del año 2019 como una respuesta para un grupo amplio para darle una cierta seguridad. Estas necesidades de hacer una diferencia era propia al volumen de llegadas dentro de poco tiempo. Ha sido un resultado bastante eficiente porque el año pasado se ha conseguido otorgar esta cierta protección a 98% de las personas venezolanas que han pedido asilo. Entonces es una seguridad, digamos, muy amplia. Las otras nacionalidades han llegado a otro ritmo y la posición española en cara a sus solicitudes está cambiando el ritmo del tiempo, valorando la situación en el país de origen, como se debe ser, y su análisis jurídico. ¿Cuáles son los elementos o los factores que influyen en las decisiones, digamos, en las resoluciones finales? En cuanto a la nacionalidad están las relaciones diplomáticas. Cuando España dice que un país está violando los derechos de una persona, está diciendo que hay un Estado que no le protege. A las personas venezolanas en estos momentos se les está autorizando la residencia por razones humanitarias. ¿Por qué? Porque a nivel internacional ha habido una llamada de los organismos internacionales como ACNUR, como en general otros organismos de Naciones Unidas, que han pedido que a las personas venezolanas no se les devuelva a Venezuela porque sus derechos, los derechos fundamentales, no están garantizados. ¿Por qué no se hace esto con Mali, donde existe un conflicto evidente, o con Costa de Marfil? ¿Por qué no se hace con Colombia? Pues porque estamos en otro tipo de negociaciones, tenemos otro tipo de intereses con Colombia, no tenemos interés alguno, más allá de expoliar sus recursos naturales con África subsahariana, y por tanto se reacciona, se resuelve de manera diferente cuando no se debiera, porque eso es discriminatorio, no se debiera, pero se hace en función de la nacionalidad. Fuera del paraguas de la protección internacional quedan muchas personas perseguidas en estados con altos niveles de inseguridad. Es el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos, personas que visibilizan injusticias sociales y que en Euskadi cuentan con un programa específico de protección. La activista Leiria Bay lleva 2 meses en este programa. Pertenece al movimiento Codeca por los derechos de los indígenas en Guatemala, que lucha contra la persecución de su lengua y su cultura. El expresidente Otto Pérez llegó a crear una fiscalía anticodeca. Del 2018 a la fecha han asesinado a 20 compañeros y compañeras. Algunos han sido torturados. A mí personalmente me han iniciado procesos penales. Antes de venir acá, el último día que yo llegué a la oficina, cuando llegué yo no podía entrar. ¿Por qué? Porque habían acuchillado a una persona ahí, enfrente a la oficina, justo en la puerta. Hay compañeros que han sido secuestrados. Yo una vez tuve un accidente porque venía y un camión me fue a dar de la nada y entonces me fui a un barranco. Afortunadamente no me pasó nada, estoy bien. Las llamadas telefónicas son otras. Te llaman y te dicen, ¿dónde estás? Y uno, ¿qué va a decir? Simplemente no responder. Si nosotros no decimos nada,
no denunciamos, siguen matando y nos siguen matando como gusanos o como cucarachas y no pasa nada. Euskadi protege a estos activistas desde hace una década. A través del programa de defensoras de derechos humanos del gobierno vasco, estas personas que se juegan la vida en sus países recuperan algo de paz durante 6 meses y dan a conocer las causas que les colocan en el punto de mira. Irantzu Mendia forma parte del comité de selección de un proyecto por el que ya han pasado 30 personas. Visibilizar estas violaciones de derechos humanos, desde luego, ayuda en el sentido de que cuando no ponemos el foco sobre lo que está pasando, se cometen esas violaciones de derechos humanos con mayor impunidad, ¿no? Entonces es una manera, efectivamente, de proteger, de respaldar, en nuestro caso, respaldo institucional. Tiene esa vocación de alcance colectivo, ¿no? De manera que no solo son esas 30, sino que son muchas más las personas que finalmente son beneficiadas por el mismo. Yolima fue una de ellas. Llegó en 2014, cuando era perseguida por integrar el Congreso de los Pueblos, un movimiento que intentaba transformar Colombia desde las reivindicaciones de indígenas, campesinos, sindicatos y organizaciones artísticas. Yo no sabía qué era andar en la calle a las 3 de la mañana sin mirar atrás y sin miedo. Es un choque, es entender que estás caminando sin miedo es muy raro y no lo entiendes sino hasta el momento en que lo haces. Siento que yo no había pensado jamás en cuidarme hasta llegar al programa. El respaldo internacional es fundamental para situaciones de violencia en el país. Y el programa también genera como una sombrilla de protección, no solo a la persona que participa, sino a su organización. Y yo diría que ese programa cambia vidas. La acogida es una competencia del Estado, pero Euskadi aporta más de 150 plazas propias y un programa de acogida pionero en Europa. Es el patrocinio comunitario, que surgió en Canadá y lleva 2 años probándose en nuestros pueblos, con el impulso del gobierno vasco y la implicación de vecinos y vecinas. 5 familias sirias forman parte de esta iniciativa. Oye, he hablado con el pediatra, ¿vale? Y me ha dicho la medicina que tenía que tomar asma como mucho cada 8 horas, si necesita, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada. ¿Y tú qué tal estás? ¿Qué tal llevas el embarazo? Bien, todo ¿Te encuentras mejor? Sí, todo bien. ¿Necesitas algo? No, tengo cita en mayo. Mi labor como voluntaria consiste en acompañamiento físico a las necesidades que tengan, especialmente, por ejemplo, los temas de médicos y también, bueno, pues los acompañamientos a conocer todo Bilbao, todos los recursos. También el apoyo físico, moral de gente a la que conocen de aquí, ¿no? Para cualquier cosa que necesitan imprevista. ¿Y tú qué tal con las prácticas? Bien, todo bien. Empieza en 15 días, ¿sabe? Yo no hablo bien. ¿Y te ayuda un poco? Sí, sí. Lo más complicado fue inicialmente el tema del idioma, porque no teníamos una herramienta común y ha podido ayudarnos mucho en ese primer momento en el que ni nosotros les entendíamos ni ellos a nosotros tampoco. Apa, Mohamed, ¿me abres? Vale. Venga. Pues me suelo venir a la mañana y normalmente pues, practicamos castellano en la vida cotidiana, que digo yo, porque yo como no soy profesor, pues lo que vengo a hacer es, vengo y desayuno con Asisa, con Josep y con Ajet y solemos hablar. La verdad que es una forma de aprender mucho más dinámica, más divertida para ellos y también para mí. En general, el desarrollo del programa ha sido de muchísima intensidad. A mitad del programa nos atropelló la pandemia. Actualmente nos encontramos ante el reto de la autonomía, sobre todo residencial. Tienen un papel muy importante los grupos de patrocinio, los grupos de voluntarios que les están acompañando y además están poniendo a disposición sus redes personales, familiares, para encontrar una vivienda para la autonomía. Programas como estos son importantes para generar encuentro entre personas y a partir de ahí conseguir ciudadanía comprometida. Podemos ver la capacidad de compromiso de la ciudadanía vasca. La gente en Bilbao muy bien. Cuando quiero hacer cosa y hablo con Jesús y con Cristina, es mi segunda familia. Es un método de acogida que es económico, que implica a la sociedad, que genera un relato diferente. Yo no veo todavía por ningún sitio ningún problema. Yo creo que es el mejor sistema de acogida que hay actualmente en el Estado. Esta experiencia me ha enseñado a mirar a los ojos a personas diferentes a las que, ¿por qué no decirlo? En algún inicio me generaba cierto
pudor o cierto respeto y nos hemos identificado mucho en lo que somos iguales, no en la diferencia. Europa observa el modelo vasco de patrocinio comunitario, según explica la representante de ACNUR. De hecho, este programa ya se está implantando en otros puntos del Estado. Hace 2 días lo hemos enseñado en un grupo europeo justamente para enseñar las buenas prácticas que han empezado en Euskadi. Y es un modelo que ya ha tomado su efecto tanto en Valencia como en Navarra, que han visto el efecto muy positivo de estos programas, que no cuestan muchos, para acompañar esta inclusión. Encontramos otro ejemplo de acogida en Tolosa. Actualmente Hasana trabaja en este centro cedido por el gobierno vasco que acoge a solicitantes de asilo. Hasana trabaja hoy en CEAR y es el espejo de quienes vienen buscando una nueva oportunidad. Hasana, nos encontramos en Tolosa, en el centro de acogida de personas refugiadas. ¿Cómo funcionáis? ¿Cuánta gente hay aquí en estos momentos? ¿Cuántas plazas hay? Tú estás al frente, cuéntanos. Bueno, en este centro tenemos para 35 plazas. Hoy en día tenemos 11 personas que son solicitantes de protección internacional, apátrida y inmigrante en una situación irregular. Claro, cuando llegan, ¿cómo llegan? Bueno, tras cada persona pues tiene una historia, ¿no? Porque no es fácil llegar hasta este centro o hasta este lugar. Son bastante jóvenes sí, las personas que tenéis aquí. La mayoría son jóvenes que residen en este centro. ¿Cuáles son las necesidades de una persona que llega con todas esas dificultades hasta aquí a Tolosa? Las necesidades, pues, empadronamiento, cursos en la EPA, formaciones, la sanidad, educación, etcétera, etcétera, que necesitan los refugiados. Pero este centro, su objetivo no es que estos residentes se queden en este centro, sino tengan una vida normal, una salida, que puedan vivir en nuestra sociedad. ¿Puedes decir que la sociedad vasca es realmente solidaria? Pues la verdad que sí que hay una solidaridad importante y eso no quiere decir que toda la sociedad vasca es solidaria con las personas refugiadas. Todavía escuchamos comentarios, todavía vemos actuaciones racistas. Hay que llevar el tema de las inmigraciones y refugiados a muchos espacios para que haya una solidaridad conjunta de toda la ciudadanía de Euskadi. La creciente intolerancia contra los migrantes se alimenta de bulos que los convierten en arma arrojadiza. Alemania, el país europeo que más refugiados acogió en 2019, registró casi 5 ataques diarios contra demandantes y centros de asilo. En los últimos 5 años, los ataques de la ultraderecha en Occidente han aumentado un 320%. Solo en Europa hubo 838 víctimas en 2018, muchas de ellas migrantes. A menudo, el germen de los ataques es la desinformación. En España, más de la mitad de la población cree que las personas migrantes traen consigo problemas de inseguridad. Pero los datos desarman ese vínculo. Los delitos cometidos por extranjeros representan un 23%, es decir, ni un cuarto de la totalidad. En Euskadi, más de la mitad de los delitos de odio cometidos en 2019 fueron de carácter xenófobo, lo que nos sitúa en cuarto lugar a nivel de Estado. Conocemos de cerca algunas historias. Solange, ¿tú desde qué edad llevas aquí? Bueno, yo llevo aquí desde los 5 años. Cuando eres pequeña, pues te dicen comentarios de «ay, mira la conguitos», «pelo de esponja». ¿Has vivido alguna situación en concreto que te haya marcado especialmente, alguna situación violenta, algún ataque? Me acuerdo una vez cuando era pequeña, yo iba camino a la escuela y tenía que pasar por el paso de cebra y el semáforo estaba en verde. Pero un coche no se quería parar porque yo era negra. Casi me atropella y me empieza a insultar, que si puta negra, ¿por qué no te has parado?
Y esas cosas te marcan porque cuando lo sufres de niña no entiendes. Y luego ya cuando vas creciendo, tu cuerpo es sexualizado. Que la mujer negra parece que solo es para el sexo, te puede parar y decirte a ver cuánto cobras, simplemente por el hecho de ser negra y estar en la calle. Yo he estado en el metro y señoras hacer así con el bolso, porque parecía que yo las iba a robar. Yo estar en el metro y la gente no sentarse, a ver si te vas a contagiar de ébola. Mamá, ¿de dónde eres? Yo soy de Senegal. Llego aquí desde junio de 2012. ¿Has sufrido alguna vez algún tipo de ataque o discriminación racista? Y lo que más duro que me pasó era en el centro comercial que está en Baracaldo. Me he cruzado con un chico, chaval, y nos hemos chocado un poco y le he dicho, lo siento, perdona, y me estaba gritando, negro de mierda, mira dónde andas y eso. Fátima, ¿cuántos años llevas ya aquí en Bilbo tú? 5 años más o menos. ¿Y de dónde viniste? De Guinea, pero ya llevaba tiempo en Móstoles, desde los 11 años, más o menos, sí, 11 años. Veo mucho racismo, la verdad. Montasteis una asociación, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo se lo tomaron los vecinos del edificio y cómo fue? Buah, los vecinos, fatal. Sobre todo una vecina que tenemos ahí es la que nos atosiga con la policía. El primer día que inauguramos y nos dijo textual, aquí no vais a estar porque en el barrio no queremos negros. Yo y los vecinos nos vamos a encargar de que se os cierre. Y a día de hoy así estamos, cerrados. Hemos hecho una manifestación ahí y en plena manifestación, frente a la policía, nos gritaron de un cuarto que no os queremos en nuestro barrio, sois ladrones, estafadores. En estos momentos que se ha dado el auge de la ultraderecha y que han aumentado los ataques, no sé si tú has notado esa hostilidad. Corren muchos bulos y por desgracia hay gente que aprovecha eso para manipular a la población, ¿no? El bulo del MENA que cobra 4.000 euros, las familias migrantes que cobran ayudas y no trabajan de nada y no se ve el sufrimiento de la persona que viene, que cruza, que llega hasta aquí simplemente para tener una oportunidad. Azuzando la cuestión migratoria, la extrema derecha ha conseguido entrar en más de 20 parlamentos europeos. También al otro lado del charco, Trump o Bolsonaro hicieron bandera de un discurso xenófobo que avanza mucho más rápido que las políticas de acogida. Esta crisis de 2015 creó un gran impacto social, despertó conciencias, pero también generó una reacción en contra de una extrema derecha que además se ha hecho fuerte en Europa. Es realmente preocupante. ¿Esto ha podido frenar que las políticas europeas avancen a un ritmo mayor? Nosotros lo analizamos, es casi matemático. Cuando la gestión de la respuesta no es suficiente, sube el discurso xenófobo y la intolerancia. Pues claramente cuando personas llegan en necesidades, están en la calle, que no tienen recursos, pues claramente llaman la atención de la sociedad civil, de la prensa, y entonces por no saber lo que va a pasar con estas personas, estas capas de miedo, de angustia, pues se transforman en una cierta intolerancia. El auge de la extrema derecha está dificultando muchísimo el poder avanzar en todo aquello que sea respetuoso con los derechos humanos y con la apertura, digamos, de las fronteras, ¿no? Ha sido la extrema derecha, sobre todo en los países de Visegrado, Polonia, Hungría, quienes han puesto mayores obstáculos a todos los avances de política europea respetuosa con los derechos humanos y con la acogida. ¿Has sido víctima de alguna forma, digamos, de ese auge de los discursos xenófobos? Claro que sí, yo soy víctima diariamente de estos comentarios racistas y estos comentarios de odio. Siempre cuando me tocó viajar en todo el estado dando conferencias, en las estaciones de autobuses, en los aeropuertos, te paran, te piden los papeles, mientras que el resto de las personas que viajan contigo pues no lo paran. Y eso también pues lo estamos escuchando diariamente en las redes sociales y en el día a día, ¿no? Una de las grandes herramientas del discurso del odio a las personas extranjeras, migrantes, es desde luego la desinformación. Esa desinformación, bueno, pues en parte está generándose por colectivos afines a la ultraderecha, que entiende que todo vale para el acceso al poder y, por tanto, también desde los espacios políticos institucionales se fomentan este tipo de mensajes, ¿no? Con las consecuencias tan graves que tiene a nivel social. Tenemos que pensar colectivamente es cómo ir poniendo
coto a ello, porque va directamente en contra de los derechos humanos, ¿no? Frente a los discursos de odio, las expectativas de miles de personas que tratan de lograr una vida sin violencia son ya nuestros vecinos y vecinas y nos demuestran la importancia de los lazos comunitarios para asentar una convivencia sana. Los pueblos del mundo tenemos grandes retos de articularnos, de sumar fuerza y defender la vida, porque creemos que eso es lo que nos toca. Que uno cuando sale como inmigrante no es porque quiera salir como inmigrante de tu país, sencillamente porque las causas lo ameritan. La crisis que se vive en cada país es bastante complicada y solo la vive la persona que sale. ¿Siempre voy a ser un refugiado? Eso me lo pregunto yo como persona siempre. ¿Siempre me van a llamar como el colombiano? ¿O como el inmigrante? Creo que para ser feliz solamente me falta una cosa. Tener a mi hija aquí. Es lo único. Bien, un niño nuevo. Ahora no gustaría volver a Siria hasta quita la guerra. Nos quedamos en Bilbao. Ya está. No he venido también aquí para decir que me voy a quedarme aquí hasta la muerte, porque lo que quiero hacer está en África. Un día voy a estar con las personas que van a cambiar África. Sí lo tengo claro. ¿Crees que volverás? Yo seguramente que volveré, no sé cuándo. Eso es uno de mis sueños, de volver a mi casa, a ver a mis amigos, a mis familiares, todos.